Laura hace su doctorado en neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid. La primera vez que la oí hablar de la conexión entre cambio climático y psicología, la verdad es que flipé. Prestad atención al siguiente vídeo que os va a molar mucho. ¿Cómo lleva a tu cabeza eso del cambio climático? Bueno, pues vamos a comenzar esta charla preguntándonos ¿por qué a pesar de todo este aumento que hay de conocimiento científico en torno al cambio climático, las actitudes son tan variadas? Pues bueno, en primer lugar, habría que destacar la idea de que la creencia en el cambio climático no es algo dicotómico, no es algo en lo que las personas crean o no, es algo más dinámico, en lo que se va variando en función del contexto. Dicho esto, las identidades grupales son una barrera potencial a la hora de aceptar la realidad del cambio climático. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las medidas, uno de los factores con los que más fácilmente se predice si alguien va a creer en el cambio climático o no, es a qué partido político pertenece, su ideología política. Porque la aceptación o el rechazo del cambio climático se ha unido a la propia identidad de la política, llegando en algunos casos a negar la realidad del problema o al menos la necesidad de las intervenciones gubernamentales para abordarlo. Además, el cambio climático tenemos un problema y es que es un tema muy complejo, muy difícil de comprender porque lo percibimos como algo lejano a nosotros. De hecho, algunos autores explican que el clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos que los científicos miden y que son capaces de representar, pero sin esa explicación científica que ellos dan, el cambio climático no existiría como tal para la conciencia social. Es algo muy abstracto que no somos capaces de comprender bien en nuestro día a día. Además, por otro lado, también la experiencia personal en eventos meteorológicos extremos o al notar temperaturas cálidas que son inusuales, también nos hacen variar nuestra creencia. De hecho, hay estudios que muestran que la creencia aumenta cuando una persona se encuentra en una sala cálida en lugar de en una más fría, con lo cual influye mucho. Y por otro lado también tenemos un problema, y es que las personas queremos creer que el sistema que tenemos es justo y es bueno. Por tanto, cuando decimos que no estamos haciendo las cosas del todo bien y nos atribuimos eso a nosotros mismos, pues tendemos a negarlo. No nos gusta aceptar esa realidad. Y bueno, hablando de la negación, yo os voy a contar qué es la negación, ¿no? La negación es un proceso psicológico automático que protege al individuo frente a la ansiedad y las amenazas, que pueden ser de origen externo, ¿no? Como en este caso, o incluso también interno. El individuo además suele ser ajeno a estos procesos y a su puesta en funcionamiento. Por otro lado, también tenemos la importancia de los medios de comunicación. De hecho, cuando hay discrepancia en los medios de comunicación, lo que termina sucediendo es que a algunas personas pues, les llega un mensaje y a otras, lo cual pues, genera confusión entre todos nosotros. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la forma en la que se comunica la información sobre el cambio climático. Por ejemplo, un enfoque narrativo en el hablar a modo de historias puede ayudar a comprenderlo mejor y también el incluir aspectos positivos, porque a nivel emocional lo aceptamos más fácilmente. También es importante, debido al papel que tienen las identidades grupales, pues pensar en el público y en quién va a ser la fuente, ¿no? ¿Quién va a dar ese mensaje? Es importante usar comunicadores de confianza y vincular el mensaje a valores que sean importantes para el público. Por ejemplo, un valor que suele ser muy importante para muchos grupos es el de la salud. Y mientras que podría haber personas que dijeran que las personas ecologistas son extremistas, entre comillas, por dar prioridad, por ejemplo, a los osos polares, en lugar de a los intereses de los trabajadores, si en lugar de eso subrayamos directamente qué consecuencias tiene el cambio climático para el bienestar humano, en su salud, o en su trabajo, o en su alimentación, pues es más fácil que ese mensaje llegue de una manera más eficaz. En cuanto a las discusiones del día a día con personas que niegan el cambio climático, Crespo ya nos ha dado pues, algunos trucos, y os voy a dar alguno más. Pero primero me gustaría explicaros la teoría del psicólogo Daniel Kahneman. Él explicó los dos sistemas de pensamiento que rigen nuestra cabeza. Y lo hace explicándolo mediante este problema, que dice: no intentes resolver este ejercicio y procura emplear la intuición. Un bate y una pelota cuestan 1,10 €.
el bate cuesta un euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Bueno, pues la respuesta de 10 céntimos se presenta pues rápidamente, ¿no? Es una intuición rápida, es potente, pero es incorrecto. Él usa este ejemplo para explicarnos que tenemos dos sistemas de pensamiento. Uno sería el sistema 1, el razonamiento intuitivo, que es este que acabaríamos de usar. Es rápido, es automático, además opera sin esfuerzo y no tenemos ni siquiera la sensación voluntaria de estar llevándolo a cabo. En cambio, luego tendríamos el sistema 2, que es el razonamiento analítico. Este es más lento, es más costoso, requiere centrar la atención y, por tanto, además también lo usamos menos, siento decíroslo, y sería el que habría que llevar a cabo, pues, por ejemplo, para hacer el cálculo complejo en el que ya pues, veríamos realmente cuál es la solución del problema. Otro ejemplo es el siguiente. Si miramos la cara de esta mujer, enseguida todos podemos decir que está enfadada. Es algo automático, es como cuando tocamos una superficie que quema, retiramos la mano de manera automática. Entonces, estos dos sistemas generalmente interactúan entre sí, pero cuando no están de acuerdo en las conclusiones que sacan, en los resultados del sistema 1 y el sistema 2, es el sistema 1 el que prevalece, es el sistema afectivo. Sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso de las personas con fobias. Una persona que tiene una fobia sabe perfectamente que su miedo puede ser ilógico y en algunos casos evitarlo puede ser hasta perjudicial para ellos mismos, pero no pueden evitar hacerlo. Entonces, del mismo modo, el cambio climático es uno de estos ejemplos en que el razonamiento analítico no se traduce en una emoción eficaz. El sistema 1 no se activa de manera adecuada y no nos envía esa señal de alerta que debería enviarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Normalmente, cuando estamos discutiendo con alguien, el problema es que nuestros argumentos van dirigidos hacia el sistema 2, hacia ese sistema analítico, y a donde nos tendríamos que estar dirigiendo cuando nos encontramos con una persona que niega, con una persona que siente una amenaza, es hacia el sistema 1, hacia el sistema emocional. Entonces, yo os voy a explicar la técnica del sándwich, que por el nombre es muy fácil de recordar además. Entonces, os tenéis que imaginar un sándwich donde tenemos las dos rebanadas de pan, que serían algo positivo, y el relleno, que sería lo negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a la hora de hacer un comentario negativo, o simplemente a la hora de explicarle a una persona por qué está equivocada, tendríamos que empezar diciéndole algo positivo, después seguir con algo negativo donde le estaríamos diciendo por qué está equivocada y finalizar otra vez con algo positivo. Siguiendo este esquema es mucho más fácil que la persona se plantee cambiar de opinión y nos haga caso, porque a nivel emocional se va a estar sintiendo bien. Si en cambio directamente le decimos por qué está equivocada, la persona va a experimentar una sensación desagradable a nivel del sistema 1, digamos. Entonces no va a querer cambiar de opinión. Necesitamos que se sienta bien de esa otra manera. También es importante cuidar el tono, la mirada, los gestos, la postura, toda la comunicación no verbal. Después, a nivel de consecuencias, ya hemos hablado de muchas. Quizá una de las que menos se ha hablado es a nivel de salud mental, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el cambio climático? Pues, por ejemplo, se ha visto que la exposición a eventos meteorológicos extremos aumenta el riesgo de sufrir trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, también aumenta el número de hospitalizaciones e ingresos psiquiátricos y también incluso el suicidio, por lo que es muy importante. Y también hemos hablado de la migración. En ese sentido, habría que añadir que no solo las personas que se van a otros lugares sufrirían un gran estrés, sino que en función de las actuaciones sociales que se lleven a cabo, podría ser también una fuente de conflicto. Por todo ello, habría que trazar planes de actuación a nivel local para intentar reducir los impactos negativos antes de que sucedan. Y, de hecho, habría que intentar que la ciudadanía colabore en ello, porque se puede convertir en una fuente de apoyo, de bienestar subjetivo, que lo que haría es proteger frente a todas esas consecuencias negativas. Y por último diríamos, ¿cómo promover un comportamiento sostenible? Pues aquí lo primero que nos tenemos que preguntar es, tenemos la idea de que el refuerzo es lo que hace que una conducta se repita. Si nosotros tenemos un refuerzo, vamos a hacer que esa conducta se repita. Entonces, ¿estamos haciendo que los comportamientos sostenibles sean más fáciles o más baratos? Eso sería lo que hay que conseguir. De otro lado, también las normas sociales. Hay que favorecer que las normas sociales
que aumenten el comportamiento sostenible, porque también tiene un impacto en nosotros lo que los demás piensen. También habría que entrenar a las personas en las habilidades que perseguimos, porque a veces podemos fallar en ello y hay que ver en qué habilidades, hasta qué punto es importante reciclar o no, o en dónde hay que poner todo ese esfuerzo. Y por último, la retroalimentación. Se ha visto en muchos estudios que, por ejemplo, las personas cuando se les explica que están consumiendo más agua que sus vecinos, reducen ese consumo de agua. Por lo tanto, la retroalimentación es importante a la hora de sentir también un control sobre el cambio climático. Cuando sentimos que lo que estamos haciendo tiene un impacto y entendemos de qué manera estamos participando en él, aumentamos esa eficacia. En cambio, si nosotros nos sentimos que tenemos ese control y que no hay nada que podamos hacer, se aumentan mecanismos como la negación. Por lo tanto, es muy importante también la retroalimentación. Espero que haya sido de vuestro interés y si alguno quiere recibir bibliografía sobre este tema, pues me puede escribir ahí.